Doctor Marcelo Vidaurre, ex concejal ya en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto con este tema que ustedes lo habían advertido, que lo habían mostrado y que ha demorado en salir a la luz. Se dice que hay una lista de 22.000 personas que se acogieron a esto, pero yo insisto en el hecho de que, ¿qué va a pasar con ese otro dinero que pagaron los ciudadanos y que no ha entrado a la alcaldía? ¿De dónde va a salir ese dinero ahora del ciudadano que pagó 500, finalmente aparece como 100, pero esos 400, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la situación jurídica en la que se han metido estas personas que se acogieron a estas rebajas que fueron chanfleadas, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo está César? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia a través suyo. Bueno, evidentemente la figura jurídica es un cohecho. Hay un cohecho activo y un cohecho pasivo en estas circunstancias, pero ese cohecho pasivo es al que ha sido inducido el ciudadano. El ciudadano ha encontrado una alternativa para reducir un monto de un pago que tal vez era muy grande. No decimos que sea lo correcto, pero lo que sí es importante es notar acá de que lo primero que debió haberse hecho es determinar los responsables internamente en el gobierno municipal, desde los funcionarios que tenían acceso hasta los que hicieron los cobros y por sobre todo qué pasó con ese dinero. Recuerdo que esta denuncia de estos casos fuimos nosotros los primeros que hicimos esas denuncias. Presentamos 9 casos. A esta denuncia se adhirieron otros concejales y presentaron otros casos más. Entonces era un tema muy conocido en su momento, pero que hasta el día de hoy, como otros que hemos presentado, nos causa extrañeza de que ni se reactivan ni se impulsan. Muchos de estos casos han sido rechazados por la fiscalía, lo cual significa de que no habría un doble juzgamiento. No existe el riesgo de non bis idem acá. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un procesamiento a las personas indicadas de este tema y otros que hemos denunciado. Entonces van apareciendo los hechos de corrupción como si fuera la novedad, como si estuvieran descubriendo la pólvora, cuando ya en la gestión anterior y cuando el señor Manuel Saavedra, que era concejal, tenía conocimiento de estos y otros hechos. Ahora, en el caso puntual, creo que lo que debía realizarse es una purga interna, que era lo que se buscaba. Para erradicar la corrupción, uno tiene que irse a los actuales actores de la corrupción, los que han generado este hecho. No puede irse pues hacia las, entre comillas, víctimas. Y digo entre comillas porque, insisto, hay un cohecho. Pero lo primero que tiene que hacer es determinarse los responsables que han generado ese cohecho. ¿Por qué? Porque ya hay un impuesto cancelado, ya hay la ejecución y la regularización de un hecho impositivo. Para determinar la omisión de estos hechos impositivos, no se puede decir a la ciudadanía, usted venga y cancele. En realidad, el ciudadano siempre debe cancelar sus impuestos porque es una obligación. Si existe alguna omisión, debe ser individualizada, puntualizada y tratada con la persona de manera que esa persona pueda presentar sus descargos si los tuviera y tiene que ajustarse a esta situación. De ahí en más, pretender echarle la culpa, como así parece, al ciudadano y no así hacer una purga dentro de aquellos ciudadanos que trabajaban o trabajan todavía en el gobierno municipal y que están a cargo o estuvieron a cargo del cobro de impuestos, me parece un error. Un error que puede costarle mucho. ¿Qué tal, digo yo, si el señor Manuel Saavedra, como ha insinuado, por así decirlo, publica los nombres de estos ciudadanos y alguno de estos ciudadanos no ha incurrido en el supuesto hecho de corrupción que dice que ha sido el ciudadano partícipe y ha sido simplemente un ajuste o un error en el cálculo, o simplemente no ha tenido conocimiento el ciudadano de este ajuste que le han hecho. Total, el ciudadano lo que hace es pues paga sus impuestos de acuerdo a la lista de deuda impositiva que le dan.
y el pago se hace en una entidad financiera, ni siquiera se ha hecho ahí en persona, digamos. Entonces, todas estas circunstancias hay que analizar antes de lanzar nombres porque el gobierno municipal puede hacerse plausible una serie de demandas por difamación, por calumnias, en el sentido de que es muy probable de que estos hechos pueden haber ocurrido o no. Por eso insisto, lo correcto hubiera sido individualizar eso para hacer omisión de tributos, pero individualmente. Señor, tenemos esta información, por favor pase usted y venga. Es individualizar, el tratamiento debe ser individualizado. No acusar a todos y decir, bueno, todos los que han hecho esto, más o menos apelamos a su conciencia y vengan. ¿Por qué? Si el ciudadano ha ido, ha pedido su proforma, al presentarse ante ver por qué eran esos impuestos o ver cómo podía arreglar esos impuestos, le han dicho usted arregle de esta manera, el ciudadano ha acatado esa situación, ha hecho el pago y bueno, pues es un tributo ya realizado. Ahora, internamente esos dineros, ¿cómo se han manejado? Eso es un error que tiene que verificarse y es un delito que tiene que sancionarse, pero a manera interna. Cuando estábamos en el Consejo Municipal denunciamos justamente eso, que había ciudadanos dentro de la dirección, lo que era entonces la Secretaría de Finanzas, que estaban realizando un cobro diferenciado, pero de manera irregular. Habían puesto dolo en modificar ciertos aspectos de los inmuebles, ciertos aspectos de las patentes, para que el cobro sea diferente. ¿Y qué pasa con el dinero que era justamente esa diferencia? Eso es lo que tiene que determinarse. Creo que el error puede causarle al señor Saavedra una serie de procesos que estarían reñidos con el buen proceder como gobierno municipal ante la ciudadanía. El gobierno municipal debe defender su gobierno municipal, evidentemente, pero no pues pelearse con el ciudadano y primero que nada echarle la culpa al ciudadano cuando son los funcionarios que han generado esta situación. Creo que eso es muy riesgoso y me parece una medida muy desacertada y muy desesperada porque, insisto, muchas observaciones hicimos nosotros, que tenía conocimiento el señor Manuel Saavedra, hicimos varias denuncias y hasta el día de hoy ninguna ha sido impulsada, ninguna ha sido retomada y simplemente como si estuvieran descubriendo la pólvora, acusan de ciertos hechos como que hubieran descubierto el problema, digamos, ¿no? Y lo mismo es en el caso salud. En el caso salud nosotros dijimos desde dónde venía la red, quiénes participaban, qué nivel podía tener el sindicato. Se dijo que los paros ya se habían hecho una formalidad dentro de los trabajadores municipales, casando inclusive con los fines de semana estos paros, ¿no? Y han tardado un montón de tiempo en tomar medidas sobre este asunto. Entonces, me parece que que estén luchando contra la corrupción con pinzas no es el camino adecuado, porque la ciudad todavía tiene muchas necesidades recurrentes que lamentablemente no se están solucionando, se están paleando, a pesar de que dicen que no hay dinero, pero sin embargo se siguen cobrando impuestos, se sigue haciendo una recaudación y yo creo que no podemos escudarnos tratando de hacer una labor y abandonar la ciudad en temas que debían ser atendidos de primero. Hay temas que hay que reajustar en este gobierno municipal, evidentemente. Entendemos de que es muy poco tiempo, pero no justificamos que el poco tiempo sea a decirle al ciudadano un momentito va a tener que aguantarse, esto se va a retrasar, esto no se va a hacer, y por sobre todo, sí, vamos a limpiar la casa, pero vamos a limpiar de manera selectiva. No, yo creo que hay ya un conocimiento de la situación. 5 años se ha hecho una gestión fiscalizadora y como tal debería verse esta acción fiscalizadora en efectos más eficientes, ya que ahora están a cargo del Ejecutivo. Es más o menos lo que nosotros criticábamos en su momento, indicando que cuando Johnny Fernández fue concejal tenía conocimiento de ciertos hechos que cuando fue alcalde no los hizo, los omitió o directamente empeoró la situación. Es muy cercana a esta situación y da lugar a pensar a que podría haber por ahí algún acuerdo, por qué no se sanciona, por qué el señor Johnny Fernández sale a vociferar y a desafiar como siempre lo hace cuando tiene cola
y esa cola ha sido identificada en 5 años de gestión como concejales y ahora que están en función de ejecutivo municipal, no están realizando estas acciones para determinar verdaderamente el grado de responsabilidad de los actores que tenían que haber verificado que no haya hechos de corrupción en su momento. Esta situación, no sé si me dejo entender, hace que nosotros pensemos de que está resultando más de lo mismo. Tratar de mostrar hechos que se están solucionando, distrayendo un poco la perdiz, echándole al ciudadano, en este caso, la culpa, cuando lo que en realidad debería hacerse es una purga interna y determinar quiénes han sido los responsables y quiénes manejaron esta situación. Tiene que haber aquí actores intelectuales y actores materiales de hechos de corrupción que vienen a reñirse con el ciudadano. ¿Y cuál era la justificación o cuál era el resguardo que tenían estos ciudadanos que cometieron estos hechos de corrupción? Justamente lo que está pasando ahora. El ciudadano está metido también en el cohecho, entonces no van a poder hacer nada. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo hice el reclamo al Ejecutivo Municipal, a la dirección jurídica, lo primero que me presentó en ese momento el director jurídico fue el código respectivo penal que decía lo que significa un cohecho activo y un cohecho pasivo, ¿no? Sin tomar en cuenta que también quien conlleva a la comisión de un delito es el responsable y no así quien es llevado a este delito. Ahora, justamente en ese tema, doctor, entiendo que cuando uno paga sus impuestos, hay ciertos formularios, ciertos recibos que son oficiales de la alcaldía. En este caso, hay mucha gente que ha pagado un impuesto mucho menor al que debía pagar, pero tiene un recibo emitido por la alcaldía que dice que está pagado ese su impuesto con el precio que aparece ahí. En ese sentido, ¿cómo se puede tratar esto? Es decir, el alcalde llama a que vayan y aumenten la plata que les faltaba, pero en el documento que ellos tienen del impuesto aparece que está pagado lo que debían pagar. Es exactamente lo que le decía, querido César. No es posible decirle al ciudadano, a ver, si usted tiene en su conciencia que ha hecho algo mal, venga y corríjalo. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de que el ciudadano lo haya hecho esto con dolo. Pero sí hay la certeza de que se han acercado al ciudadano en un momento en que él ha ido a buscar un plan de pagos o ha ido a hacer la cancelación respectiva o ver qué se puede hacer en el gobierno municipal y le han dado una propuesta. Esa propuesta ha sido reflejada en un pago. El ciudadano tiene un recibo de pago de su impuesto. Por otro lado, el RUAT genera el monto de lo que se adeuda o los impuestos que todavía no han sido cancelados. El RUAT no genera un impuesto retroactivo. No existe eso, no existe el impuesto retroactivo. Entonces, la única solución acá y la correcta era un tema de omisión de tributos, pero la omisión de tributos se identifica individualmente y se trata individualmente. Usted nunca, en ningún tipo de tributos, va a ver que le digan, a ver, todos los que no han pagado este monto exactamente, vengan y regularicen, porque uno, ¿cuál es su respaldo? Va a sacar un reporte del RUAT y va a ver ahí el impuesto cancelado en gestión, ya está cancelado ese impuesto. La pregunta aquí, reitero, César, ¿qué ha pasado pues con la plata? Si no ha ingresado al gobierno municipal porque se ha encontrado en una auditoría de que hay una falencia en los dineros ingresados, entonces es un manejo interno. Es el gobierno municipal el que tiene una falencia, en este caso un delito, y lo hemos identificado en su momento, reitero, y tiene que tomar cartas en el asunto para sancionar a las personas que han hecho esta situación y por sobre todo procurar la recuperación de estos dineros. No es pues pedirle al ciudadano, no, usted ya pagó el impuesto, pero ahora tiene que ajustarse. Por eso le digo, si hace eso, más de un ciudadano va a saltar y va a decir un ratito, aquí tengo yo mi documento de pago. ¿Por qué tengo que volver a pagar pues el tributo? Si ya está pagado, está la fecha aquí. Ahora, si ustedes han manejado mal la plata, esa es otra cosa, ¿me entiendes? Están perdiendo la punta del ovillo para llegar al fondo del asunto, la están perdiendo. Lo correcto sería
primero ver qué ha pasado con ese tema, dónde se han ido los dineros que debían haber ingresado y no están. Y eso, ¿quién tiene que responder? Son las personas que tenían acceso a esto con nombre y apellido, que en su momento, reitero, denunciamos con nombre y apellido, quienes permitieron esta situación, que en su momento también dijimos estaban a cargo de las jefaturas y por sobre todo, quién en las verificaciones y auditorías permanentes que tiene internamente la alcaldía, porque tiene un departamento de auditoría interno, no saltaron. Entonces, ¿desde cuándo viene generándose esto? Lo sabemos que no es desde el periodo de Johnny Fernández, sino mucho tiempo atrás. Ahora, ¿Quiénes doctor, han sido permisivos con este tema? Eso también ahí está con claridad que debería identificarse, pero no puedes echarle la culpa al ciudadano. O sea, hay una omisión, hay un daño acá. Usted venga aquí, tiene 30 días para volver a pagar o pagar lo que corresponda. No tiene sentido. ¿De dónde vamos a sacar esa información? ¿Cómo se van a basar en esa información? ahora, ¿cuán serio, cuán confiable es el RUAT en este sentido? Porque si se pudo hacer en gestiones pasadas, hoy el alcalde dice que está blindado, pero obviamente en este proceso de identificación de estos 22.000 casos, seguramente está abierta la posibilidad también de volver a poner los montos. Es decir, ¿cómo yo puedo confiar si están modificando, si están manipulando nuevamente el sistema? ¿Cuán confiable es esto? El sistema del RUAT es un sistema nacional. La administración del RUAT, del sistema de cobranzas del RUAT, se hace desde La Paz. Cuando nosotros hicimos estas denuncias, inclusive un concejal de nuestra bancada viajó hasta La Paz para entrevistarse con el director nacional del RUAT, ya que no hacía respuesta a ninguna de las cartas que habíamos enviado como concejales de este hecho. No se puede blindar un sistema que ya viene perforado por todas partes. No es que en Santa Cruz se están dando estos hechos de corrupción y el resto del país es una mansa paloma. No es así. La única forma de liberar esto de la ciudadanía, nosotros lo planteamos en nuestro plan de gobierno cuando estábamos en carrera por la alcaldía, era separarse del RUAD y generar un propio sistema que evidentemente, de acuerdo a ley, tiene que rendir cuentas al RUAD, pero rendir cuentas cuando esas estén ya saneadas en nuestro gobierno municipal. Esa era la única forma de blindar. Y no se ha hecho eso. El RUAD no ha cambiado ni siquiera su pantalleo en más de 10 años. O sea, sigue siendo, usted entra al RUAD a través de cualquier equipo por internet para sacar sus impuestos de vehículos, de inmuebles, de patentes, para ver los trámites y demás, y es exactamente lo mismo desde hace 10 años, no ha cambiado en nada. Entonces, por parte del RUAD no va a haber ningún blindaje. Y por parte del gobierno municipal de Santa Cruz no se ha sacado ninguna ley municipal que indique de que van a trabajar con un software propio que rinda cuentas al lugar. No se ha hecho eso. ¿Se puede hacer? Claro que se podía hacer, pero no se ha tomado en cuenta esa situación. Simplemente se está tratando de decir, ya estamos tomando cartas en el asunto, cuando esta situación ya se sabía desde hace rato, con nombres y apellidos, como digo, pero no prosperó, no quedó en nada. Nosotros tuvimos la cordura y el buen tino de sindicar simplemente a los nombres que aparecían. Ya después nos enteramos durante el proceso inicial, antes de que la fiscalía o acepte o rechace el caso, que estos nombres ya no existían, ya no trabajaban en el gobierno municipal, pero sin embargo venían de años. Entonces, quienes han estado a cargo de esta situación tiene que identificarse. No se hacen las cosas individualmente, porque esto es un proceso que se ha hecho. Han estado involucradas muchas personas. Lo hemos visto desde el inicio de nuestra gestión municipal como concejales, cuando encontramos a un funcionario con la plata en el bolsillo después de que le había cobrado una persona, digamos, y la tenía la plata en el bolsillo y lo sacamos en redes sociales y se ve, es evidente, el tipo salió corriendo, el alcalde dijo sí, que iba a tomar cartas en el asunto y esa persona la sacó de un área que era sensible porque había cometido un hecho de este tipo y la puso en otra. Entonces, este tipo de situaciones están repitiéndose. Es decir, el alcalde está echándole la culpa al ciudadano y le está diciendo, usted 100% culpable, es lo que se entiende, así que venga y corrija lo que ha hecho usted. Y sin embargo, adentro no ha hecho absolutamente nada para blindarlo, porque seguimos dependiendo del mismo RUAT, y dos,
para que primero se vea dentro de los internamente quiénes fueron los responsables de esta situación, qué grado de responsabilidad tenían, qué conocimiento tenían de este hecho y determinar verdaderamente a estas personas que han generado esta situación. No así al ciudadano que, insisto, no es que no tenga participación, puede tenerla, pero puede no tener conocimiento. Y eso es riesgoso. No podemos echarle la culpa al ciudadano porque vamos a perder el hilo del tema. El tema es determinar quiénes en el gobierno municipal se aprovecharon para beneficio particular de estos hechos. Y no así al ciudadano, que habría que investigar, por eso digo, hay que tomarlo caso por caso para ver el tema de omisión de tributos, que eso es totalmente diferente. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César, hasta cualquier instante. Muchísimas